Alumnos y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Después de un pequeño examen que ustedes han rendido, voy a empezar a revisar a partir del día de mañana, pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y para fin de semana, ya de la semana que viene, ya para subir las notas, porque esa es la orden de las autoridades educativas. Hay que ir evaluando en forma progresiva y en forma también secuencial, ir subiendo las notas, para que tengan ustedes conocimiento claro y preciso cómo van. Yo les he hablado siempre les he hablado, estamos en ciencias sociales, pero un ratito voy a salir de ello. Elaboren su FODA. A mí me parece que todos los alumnos, desde primero de repente hasta antes, quinto de primaria, sexto de primaria, ya deberían de elaborar su proyecto de vida. Pero el proyecto de vida viene a ser el resultado de la FODA de ustedes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas. Eso lo tienen que saber ustedes. Ustedes son los actores principales de la novela Simplemente María. Nosotros los profesores somos los que orientamos, los que les decimos a ustedes de que tienen que crear su propio método de estudios, sus propias técnicas de estudios. No hay que copiar del maestro, del educador, del profesor. Tú tienes la suficiente capacidad de crear tu propio método de estudios, tu propia técnica. Tú tienes la capacidad para hacerte una motivación del aspecto que quieres desarrollar, del tema o del punto, tu propia motivación. En cuanto se refiere al proyecto de vida, ya por lo menos tienen que ir desarrollando tercero, cuarto y quinto en secundaria. Tiene que ese proyecto de vida hasta el final, sales de la universidad con el título en la mano, de acuerdo a tu proyecto de vida. Todo proyecto Villanueva tiene que ser ¿qué? Tiene que ser todo proyecto. Tiene que ser, digamos, acciones realizables, tiene que tener misión, tiene que tener visión y tiene que tener, digamos, su misión, su visión y su cronología. ¿Qué tiempo demorar? Objetivos, hacia dónde diablo quieres llegar y qué caminos vas a utilizar, qué sendas vas a utilizar, qué vías vas a utilizar, ¿sí? Para llegar a esos fines u objetivos. Esto como un aconsejamiento, como una orientación para ustedes, alumnos de tercer año de secundaria. En segundo lugar, las preguntas para la pequeña evaluación no ha sido tranca, no ha sido difícil. Casi todas ellas lo hemos hecho. Y aquellos que digan que no hemos hecho, bueno, pues
teniendo conocimiento ya de la historia y de la geografía, ya pueden desarrollar con sus propias ideas, ya pueden suponer su propio concepto. A mí me parece que esto debería ser así, profesor. Claro, y yo agarro y respeto las ideas, los conceptos que ustedes me hacen llegar. Lo analizo, por supuesto, pero dejar en blanco esa pregunta, a mí me parece que ya son grandecitos ya. Ya tienen suficiente capacidad para pensar y reflexionar, porque se trata de historia, de geografía y de economía. Y hemos hablado más de 50.000 veces sobre lo que es la historia, sobre lo que es la economía y sobre lo que es la geografía. Y les recuerdo un poquito para entrar al tema luego. ¿Qué cosa es la geografía? Y cuando hablo de historia, ¿qué cosa es la historia? Ya no hay pues una definición tradicional. Ya no, sino yo estoy tomando la definición de Jorge Basadre, donde dice bien claro y taxativamente que la historia es una ciencia social, porque la sociedad somos los que hacemos la historia. Es una ciencia social que nos permite recordar el pasado desde la época prehispánica, la historia de Perú. Y si es la historia universal, recordar el pasado también de Oriente, Grecia y Roma, aspecto cultural, aspecto político, aspecto social, aspecto económico. Entonces la historia es una ciencia social que nos permite recordar el pasado. Aquí estamos recordando el pasado de la historia de Europa Occidental, por ejemplo, o del continente europeo. Luego, vivir el presente, nos dice Jorge Basadre. Hasta inclusive lo podemos relacionar cómo fue el aspecto político ayer y cómo es el aspecto político hoy. Y cómo diablo queremos que sea, mis alumnos y alumnas de tercer año de secundaria. El aspecto económico de ayer, cómo diablos fue. El aspecto económico de hoy, que lo estamos experimentando, lo estamos viviendo. Y cómo diablo queremos que sea mañana. Así nos dice Jorge Basadre. Es vivir el presente y luego proyectarnos hacia el futuro. ¿Cómo queremos que sea mañana? El aspecto histórico, el aspecto geográfico, el aspecto económico. A eso se refiere. Y cuando viene la revolución industrial, hay, digamos, un problema en cuanto se refiere a las empresas y los empresarios con sus trabajadores. Van adquiriendo las grandes maquinarias y llevándolos a su fábrica para reemplazar esas maquinarias a los obreros. Los obreros desplazados cualquier cantidad agarran y dicen, si Adam Smith ha dicho bien claro que el trabajo del hombre es el que crea riqueza y con esa riqueza se aprovecha o se alimenta, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades humanas básicas de la población. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas elementales? La alimentación, 1. El vestido, 2. La vivienda, 3.
la salud 4 y la educación son necesidades elementales básicas. ¿Y por qué nos están despidiendo de nuestro centro de labores? Ahí está el asunto. Entonces ellos se organizan. De una vez que se han organizado, van a crear sus sindicatos para reclamar esa situación. ¿Ya ves cómo se da el asunto? Todo esto nos invita a crear un proyecto de vida. Tú tienes que crear tu proyecto de vida. Tú tienes que crear tu proyecto de vida. Tú tienes que agarrar y empezar a desarrollar tu proyecto de vida y así sucesivamente. ¿Sí? En segundo lugar, o en tercer lugar, tengo los alumnos de la semana pasada que están cumpliendo, tercer año está cumpliendo, pero hay algunos que me están fallando. A ver, seguramente dirán, pues, a ver, yo no voy a agarrar y voy a elevar o voy a subir mi actividad. De repente dice así, a ver qué nota me va a poner el profesor. Entonces, yo lo manejo eso. Si están cumpliendo regularmente, tienen su nota seguramente de 18, 17. Aquellos que han entregado un poquito tarde, tendrán su nota pues, de 16, 15, 14. Y aquellos que han presentado tarde, tendrán también su notita, pues. Y aquellos que nunca presentan, por favor, comuníquenme. Quiero saber cuáles son las causas, cuáles son los factores, cuáles son los motivos por los cuales ese alumno o alumna no está trabajando en mi curso. Por favor, para yo tener conocimiento y luego informar a la dirección el por qué no tiene nota el alumno o la alumna. Señor padre de familia, señora madre de familia, por favor, hay que prestar atención en esa situación. Mi teléfono es 68 66 425, de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, ¿sí? En forma regular. Comuníquenme, por favor. Ya, porque la dirección del colegio va a decir, ¿y este alumno por qué no tiene nota? Porque nunca ha sus ejercicios. ¿Y por qué no se ha preocupado el profesor tutor y usted como profesor? Va a hacer una serie de preguntas y yo que respondo. Así que, por favor, mis queridos alumnos y alumnas. Ahora sí nos vamos a donde nos habíamos quedado en la clase pasada, ¿no? Los retos de la Unión Europea. Ya nosotros sabemos cómo llega a constituirse la Unión Europea. Ya eso lo sabemos. Primero, hemos visto sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Eso fue la primera institución organizada. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Luego viene la Comunidad Europea de la Comunidad Económica Europea. 2. Y luego viene la Unión Europea. O sea, para llegar a la Unión Europea ha tenido que pasar por 2 organizaciones. La CEE y la CECA. CEEA, ¿sí? Y luego la UE. Y después a las finales viene pues esta cuestión del euro, la moneda de la Unión Europea, que me parece
que le está haciendo o quiere hacerle la competencia al dólar. El dólar es una moneda universal. Digamos, se utiliza en todos los países del mundo. Y el euro parece también que quiere seguir esos mismos pasos. Por eso hay 4 asuntos en el que habíamos quedado la clase pasada. Primero, los retos de la Unión Europea. ¿Qué retos tiene la Unión Europea? En primer lugar, se encuentran, por ejemplo, la ampliación de miembros. La ampliación de miembros, es decir, la ampliación de más países a nivel, digamos, de Europa occidental. Ampliación de miembros, después les voy a explicar cómo es ese asunto. En segundo lugar, incrementar su presupuesto. Eso es otra de los retos de la Unión Europea, incrementar su presupuesto, es decir, de menos a más, seguir creciendo, seguir desarrollándose el presupuesto de la Unión Europea. Número 3, la ejecución de políticas comunes. Ejecución de políticas comunes entre todos los países que forman la Unión Europea. Y el número 4, alcanzar mayor peso político. Esta cuestión de alcanzar mayor peso político, a mí me parece que es una debilidad de la Unión Europea. ¿Y por qué dice debilidad, profesor, de la Unión Europea? Porque como tiene sus fortalezas, tiene sus oportunidades, tiene sus debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, alcanzar mayor peso político, cada país, ahí está la debilidad, cada país tiene su sistema político. Algunos son capitalistas, algunos otros son comunistas, algunos otros son partidos de derecha, algunos otros son de izquierda, o de izquierda, de izquierda, digamos, de centro izquierda, o centro derecha. Entonces, por ahí va a ser un tanto dificultoso que se pongan de acuerdo. ¿Son capitalistas? ¿Son demócratas? ¿Son socialistas? ¿Son comunistas algunos países? ¿Son de derecha? ¿Son de izquierda? ¿Centro derecha? ¿Centro izquierda? Y me parece que ahí va a ser la trampa donde hay debilidades. Eso lo vamos a ver después. Vamos con los dos primeros, la aplicación de miembros, ampliación, perdón, de miembros. La ampliación de miembros. La Unión Europea pasó de 6 miembros en 1957 a 28 en el 2013, en 8 ampliaciones. ¿Qué significa esto de ampliación? Si la Unión Europea tenía 10 estados inscritos, cumpliendo de acuerdo a las normas, ha habido una ampliación de 8, y así ha ido creciendo. Y ahora, siglo que estamos en este siglo, ¿qué sucede? Hay inclusive unos 6, 8 países que están tocando la puerta. ¿Para qué? Para formar parte, pues, de la Unión Europea. Están, digamos, renunciando inclusive a su continente y están tocando la puerta a la Unión Europea para que se inscriban. Y la Unión Europea está en una situación, digamos, de aceptar.
pero con la condición de que me cumplan las normas de la Unión Europea. 2. Ampliación de miembros. Estamos en la primera parte. Cada ampliación ha generado fuertes debates. Es decir, para aceptar que forme parte de la Unión Europea, Gran Bretaña, por decir, ha habido muchos debates entre los representantes de los países que forman la Unión Europea. Y los debates han sido fuertes. Han tenido sus contras y sus, digamos, sus fortalezas, sus debilidades. Pero vamos a ver en qué queda esto. 3. Porque algunos de los nuevos miembros, o sea, algunos de los nuevos países, tenían grados más bajos de desarrollo y democratización en el promedio de la Unión Europea. Tenían bajo desarrollo económico y bajo el sistema democrático. El desarrollo económico era bajo, o sea, piensan de que ese país quiere estar en la Unión Europea, formar parte para aprovecharse, para ir creciendo económicamente. Y estar en la Unión Europea no está pues dentro del campo democrático, porque la Unión Europea, democracia, liberalismo económico, liberalismo político. Y la democracia, ya les dije, ¿qué diablo viene a ser? La democracia viene a ser ¿qué cosa? La participación del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Y punto. Del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Y sin embargo, ¿en qué situación nos encontramos nosotros los que estamos en el pueblo, para el pueblo y con el pueblo? ¿En qué situación económica estamos? ¿En qué situación social estamos? Me parece que no se está cumpliendo esa situación. 3, 4. Para ingresar a la Unión Europea, un país debe cumplir con los criterios de Copenhague. Nombre de un país, Copenhague. ¿Qué dice el país con esos criterios de Copenhague? Incluir, es como una norma, pero se ha aprobado en Copenhague. ¿Qué diablos han aprobado ahí? Incluir y aplicar las leyes de la Unión Europea en su sistema judicial. ¿Ya ven? ¿Qué dice el sistema judicial? Porque algunos países quieren ingresar a la Unión Europea, pero tienen que cumplir con esa aprobación en Copenhague sobre las normas para poder inscribirlo o aceptarlo. Tener instituciones estables que garanticen el respeto a la democracia. Si tú no vas a respetar nuestra democracia, estás observado. Acuerdos en el Tratado de Copenhague. Tener una economía de mercado viable. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu comercio? Tiene que estar en un mercado viable, es decir, que se acepte en la zona norte, en el centro, en el sur de Europa oriental y occidental, que tu mercado fluya, es decir, un liberalismo económico y un comercio libre. Esas condiciones se aprobaron en Copenhague. Por lo tanto, aquellos países que quieren o están tocando la puerta a la Unión Europea tienen que cumplir con esas recomendaciones que se aprobaron en la reunión de Copenhague. Países candidatos para formar parte de la Unión Europea.
países candidatos. ¿Cuáles son esos países candidatos que están tocando la puerta para formar parte de la Unión Europea? Fácil, pues, profe. Albania, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Son los países que están tocando la puerta para inscribirse en la Unión Europea. Vamos a ver si es que ingresan a formar parte. Estos candidatos reciben ayuda financiera de la Unión Europea. Estos candidatos, miren ustedes, reciben apoyo, ayuda financiera de la Unión Europea durante el periodo de negociaciones para financiar proyectos estructurales y facilitar la aproximación de sus economías a la de la Unión Europea. Más o menos que se aproxime su economía a la Unión Europea. Por eso todas las gestiones que están realizando van a ser, digamos, económicamente, van a recibir, digamos, de la Unión Europea para que puedan realizar sus trabajos, para que puedan realizar y aprobar su participación en la Unión Europea. El proceso de ampliación concluyó en el 2013 con la adhesión de Croacia. El 2013, Croacia, visto bueno, asentado. En el 2017, ¿cómo es la vida? Oiga, mis queridos amigos, ¿dónde están estos chicos? García Latorre, muy bien, Correa García, ay, son cumplidos, caramba. Gutiérrez Giraldo, muy bien. Iseki también. Montesinos, también son chicos que cumplen. Mi amigo Montesinos, caramba, se ha recuperado muy bien, claro. Yo aquí los voy evaluando también. Casi todos los días estoy viendo quiénes están cumpliendo religiosamente y quiénes no están cumpliendo. Y esos que no cumplen, por favor, tócame el timbre pues, del teléfono para poder conversar, para poder charlar, para poder dialogar, ¿ya? En el 2017, ¿qué pasó? Porque en el 2013 se le acepta a Croacia. Listo. En el 2017, ¿qué pasó? El Reino Unido inició el proceso de salida de la Unión Europea. ¿Por qué sale Reino Unido, que está arriba por Copenhague? ¿Por qué sale Reino Unido? ¿Por qué renuncia a este país? ¿Por qué no le convenía desde el punto de vista político? ¿No le convenía desde el punto de vista económico? ¿No le convenía desde el punto de vista social? ¿No le convenía desde el punto de vista monetario? No sé, no sé, pero el asunto es de que les voy a dejar un trabajito para que ustedes investiguen por qué diablos renuncia a la Unión Europea Gran Bretaña. ¿Sí? Luego tenemos nosotros el Reino Unido, sí, Reino Unido. En resumen, para ampliar sus miembros, incluir y aplicar las leyes de la Unión Europea. Eso ya es claro. Hay que agarrar, incluir y aplicar las leyes de la Unión Europea. 2. Tener economía mercado libre, o sea, el liberalismo económico, pues, el libre comercio, pues. 3. Tener instituciones estables, para
asegurar la permanencia, pues, y evitar que estén, digamos, saliéndose o de repente no les conviene por algún punto A o algún punto B, etcétera, etcétera, y renuncian, para evitar como el caso de Reino Unido. El segundo punto de los 4 que yo les había dado al comienzo, dice incrementar su presupuesto. ¿Quién? Los países que desean participar en la Unión Europea tienen que incrementar su presupuesto. Si ha entrado con un sol o con un dólar o con un euro, tendrán que ir incrementando y creciendo en forma progresiva su presupuesto. ¿Sí? El presupuesto anual de la Unión Europea, el presupuesto anual, nosotros también tenemos nuestro presupuesto anual, asciende, el presupuesto anual de la Unión Europea asciende a 145.000 millones de euros. 145.000 millones de euros. Ese es el presupuesto anual de la Unión Europea. 2. La mayor parte del presupuesto se destina a mejorar el nivel de vida. Uy, qué importante es esto. Vamos a mejorar el nivel de vida de toda la estructura social que existe. Y progreso de sus ciudadanos, sobre todo de las regiones y grupos menos favorecidos. Que ellos aprovechen pues las regiones. Hay regiones que están viviendo en forma, digamos, con anémicas. Hay, digamos, ciudadanos que están hasta las caiguas, pues. Entonces, ese presupuesto de 145 millones, mil millones, lo van a tener que destinar una parte para agarrar y apoyar a las regiones subdesarrolladas y a las clases sociales más necesitadas, más débiles, para fortalecerlos. Ese es el fin de este presupuesto de la Unión Europea. Ahí lo está diciendo bien claro. Las 2 últimas lo vamos a ver en la próxima clase. Las 2 últimas lo vamos a ver en la próxima clase. Voy a resumir de las 2 primeras que hemos hablado. Un breve presupuesto escaso. Incrementar su presupuesto de 145 millones de euros para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Ahí está pues la democracia. Por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, para satisfacer sus necesidades, primeras necesidades o necesidades primarias, que vienen a ser la alimentación, la vivienda, el vestido, la educación y el sector salud. Para eso, los 145 millones de euros, 45 mil millones, dice. Listo, mis queridos amigos, les voy a dejar para que investiguen. Les voy a dejar un puntito, una preguntita para que investiguen ustedes. Ingresen a internet, lean la Unión Europea, los requisitos y por qué diablos renuncia Reino Unido. Indague sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y mis queridos alumnos de tercero de secundaria y alumnas, redacte un pequeño artículo
sobre los efectos económicos y políticos de dicha medida y redacte un pequeño artículo sobre los efectos económicos y políticos de dicha medida. ¿A quién afectó? ¿A la Unión Europea? A ver, revisen, investiguen. De repente no, o de repente sí. Quiero saber. ¿Me han entendido? Listo. Gracias. Chao.